En esta clase vamos a hablar sobre cuáles son las causas y los factores que contribuyen a tener un trastorno de ansiedad. Como les mencionaba anteriormente, vean esto como un camino. En ese extremo está el estrés y la ansiedad como respuesta normal, y en ese extremo está un trastorno de ansiedad que ya es considerado una enfermedad o un problema. Usualmente no se llega de aquí a aquí de la noche a la mañana. Normalmente son varios factores que van contribuyendo, que se los vamos a mencionar. Aquí tengan en cuenta que cada caso es individual. O sea, no es necesario tener todas las causas o factores. Usualmente sí es una mezcla de varias, pero eso puede cambiar mucho de persona en persona. Entonces, primer factor que contribuye a que yo tenga un trastorno de ansiedad: la predisposición genética, la herencia. Incluso para que sepan, en algunas personas este factor puede ser suficiente para tener un trastorno de ansiedad. O sea, yo puedo tener la mejor infancia, la mejor vida del mundo, tener muy buenos hábitos, muy buen estilo de vida, ser deportista, ser espiritual y padecer un trastorno de ansiedad, solamente por razones genéticas. ¿En qué consiste esa genética? Los circuitos de cerebro que les he mencionado varias veces, la amígdala, el tálamo, el sistema límbico, los circuitos que regulan la respuesta al estrés. En algunas personas esos circuitos nacen como más sensibles, vulnerables, reactivos, o sea, responden y reaccionan de manera exagerada. Y estos son personas que a lo largo de la vida van a tener más riesgo de tener trastornos de ansiedad, depresión o diferentes enfermedades relacionadas con el estrés, como el colon irritable, la fibromialgia, la migraña y otras que hemos mencionado. ¿Cómo sé yo si en mi familia existen antecedentes de trastornos de ansiedad? Para saber si de pronto yo puedo tener esa vulnerabilidad o predisposición genética. Tengan en cuenta que la mayoría de casos de trastornos de ansiedad no son diagnosticados. O sea, tiene que ser algo muy severo o ya ser muy cercano a la persona, a mi familiar, para saber que tiene un trastorno de ansiedad. La mayoría de las veces esto pasa desapercibido y no diagnosticado. Pero básicamente, y les pedimos que piensen un momento, piensen si su papá, su mamá, sus hermanos, sus hijos, sobrinos, su familia paterna, su familia materna, piensen si hay antecedentes de personas nerviosas, miedosas, tímidas, personas que se estresen o se preocupen mucho, personas muy aceleradas, muy afanadas, muy irritables, mal geniadas, personas que tengan muchos síntomas físicos, muchos dolores musculares, síntomas gastrointestinales, que consultan a varios médicos, que viven enfermos, personas que se preocupan muchísimo. Ese es el tipo de cosas que lo hacen a uno sospechar que en la familia de uno sí pueden haber este tipo de antecedentes, y eso significa pues que yo puedo tener más riesgo, o que este es uno de los factores de riesgo que yo tengo para tener un trastorno de ansiedad. Segundo factor de riesgo: a veces situaciones durante el embarazo o el parto, aunque esto realmente tiene menos evidencia comparando con los otros factores, también pueden predisponer a que yo a lo largo de la vida tenga un trastorno de ansiedad. Segundo factor de riesgo: las experiencias tempranas, experiencias como el abuso, el maltrato, el abandono o negligencia, la muerte temprana de una figura importante, la violencia intrafamiliar. Ese tipo de factores
también se ha demostrado que aumenta el riesgo de padecer de trastornos de ansiedad a lo largo de la vida. Aquí algo importante, no es un tema solamente psicológico, sino esto también tiene que ver mucho con la parte biológica. ¿A qué me refiero? El cerebro de un niño es un cerebro en desarrollo muy vulnerable a los efectos del estrés. Entonces, si yo expongo a un niño a estrés crónico, sea la situación que sea, a un estrés repetido crónico, eso puede producir cambios en el cerebro y daños en el cerebro permanentes, similares a los que produce la genética. Entonces son personas pues, que van a tener más riesgo de padecer estas enfermedades. Otro factor que puede contribuir o a la causa o a empeorarlo y mantenerlo es el ambiente en la vida adulta. O sea, el ambiente me refiero a los hábitos, al estilo de vida, si hago deporte o no hago deporte, cuántas horas trabajo, cuántas horas descanso, si tengo hobbies, si consumo cafeína, si consumo alcohol, otras sustancias psicoactivas. Eso, por supuesto que también influye. En una persona que tenga la predisposición genética y se exponga a estos factores, así sea por un par de meses, le puede desencadenar la enfermedad. O en una persona que no tenga la predisposición genética y se expone a estos factores durante varios años, tarde o temprano, pues también se va a enfermar. Es que de hecho el cerebro, piensen o hagan la analogía con el motor de un carro. O sea, si ustedes ponen un carro a manejarlo 12 horas al día y si además no le hacen mantenimiento, no lo cuidan, pues van a quemar el motor. Con el cerebro pasa algo parecido. Si ustedes trabajan 10, 12 horas, no le hacen mantenimiento al cerebro, o sea, no le meten deporte, no le meten una buena alimentación, si por el contrario le meten basura, comida chatarra, cafeína, drogas, otras sustancias psicoactivas, pues obvio que el cerebro también se va a enfermar y también va a comenzar a producir diferentes síntomas o signos de alarma. Estos son los factores ambientales de la vida adulta. Otro factor que puede contribuir a la presencia de un trastorno de ansiedad, o si yo tengo un trastorno de ansiedad y tengo estos factores, me lo empeoran, son algunos medicamentos y algunas enfermedades. Medicamentos que pueden producir ansiedad. Los más frecuentes son la metoclopramida, que se utiliza para tratar las náuseas o el vómito. Los corticoides también pueden producir muchos síntomas de ansiedad. Los opiáceos. Opiáceos son medicamentos potentes para el dolor, derivados de la morfina, como el tramadol, la codeína y otros, que pueden producir síntomas de ansiedad o incluso un trastorno de ansiedad, pero obviamente más en las personas que ya tienen otros factores de riesgo o que tienen la predisposición genética. O sea, si usted tiene un trastorno de ansiedad, este es el tipo de medicamentos y sustancias que debe evitar. Otro es la cafeína. La cafeína y todos los estimulantes, taurina, guaraná, todas las bebidas energizantes tienen dosis altas de estimulantes. El 99% de los productos para bajar de peso, quemar grasa, quitar el apetito, así sean naturales, si usted tiene un trastorno de ansiedad, pues es mejor evitar ese tipo de sustancias porque le puede empeorar sus síntomas. Enfermedades médicas que puedan producir síntomas de ansiedad e incluso llegar a simular un trastorno de ansiedad. Por ejemplo, hay problemas endocrinológicos como los problemas de la tiroides, más el hipertiroidismo que el hipotiroidismo, que incluso pueden llegar a producir ataques de pánico y crisis de angustia. Entonces, en conclusión, los trastornos de ansiedad, en cuanto a su causa, en la mayoría de las personas es un componente de varios factores, que usualmente es la predisposición genética y factores ambientales.
Estos factores ambientales pueden ser factores ambientales tempranos o de la infancia o factores ambientales de la vida adulta, que ahí están los hábitos y el estilo de vida. En algunas personas la genética es suficiente para tener un trastorno de ansiedad. En otras personas, que de hecho ahí está la mayoría de los casos, uno nace con esa predisposición genética, eso puede permanecer dormido durante muchos años, pero vienen los factores ambientales, o sea, se me va la mano en trabajo, en alcohol, en cafeína, no me cuido, no hago deporte durante un periodo prolongado y eso me despierta esa vulnerabilidad o predisposición que tengo y ahí es cuando comienzan a aparecer los síntomas de un trastorno de ansiedad e incluso un trastorno de ansiedad. Y aquí un mensaje importante. El cerebro le envía a uno campanazos de alarma, señales de alerta. El problema es que la mayoría de las veces uno no los escucha, uno no hace caso, uno mantiene los mismos hábitos, el mismo estilo de vida, pues hasta que ya aparece la enfermedad, se hace severa, complicaciones médicas, y ahí es donde los pocos que consultan.